está en el tiempo pasado. Luisa did the homework. Muy bien. Ahora, quiero pasar esta oración a passive voice. Voy a seguir su estructura. Recordemos, identifiquemos primero el object. ¿Cuál es el object de la oración? ¿Cómo se identificaba el object? Teníamos que preguntar directamente al verbo. ¿Qué es lo que hizo Luisa? The homework. ¿Qué es lo que compró Luisa? The flowers. ¿Qué es lo que limpió Luisa? The house. ¿Qué es lo que estudió Lisa? Math, matemáticas. Entonces, tenemos que preguntar directamente al verbo. En este caso, ¿qué es lo que hizo Luisa? The homework. The homework va a ser el object. Ok, the homework. Ahora ya tenemos el nuevo subject. Ahora necesitamos verbo to be. Homework va con was o where. Where? Are you sure? Where? Homework está en plural. Was. Homework was. Ahora necesitamos el verbo en la tercera forma. El verbo did. ¿Cuál es su forma en pasado participio? Don't. Done. Exacto. The homework was done. ¿Por quién? By Luisa. Luisa. And that's all. Y eso sería todo. The homework was done by Luisa. La tarea fue hecha por Luisa. Como ahora estamos en pasado, ahora es fue hecha por Luisa. La casa fue arreglada por Luisa. La cena fue preparada por Luisa. Recordemos que en tiempo presente decíamos, la tarea es hecha por Luisa. La casa está arreglada por Luisa. Muy bien, ahora es fue, porque estamos en el tiempo pasado. The homework was done by Luisa. Muy bien, ¿y cómo sería esta oración en passive voice, pero en negación? ¿Cuál es el? Comenzamos con nuestro respectivo subject. Ahora, homework. The homework The homework wasn't. Muy bien. wasn't done by Luisa. By Luisa. Good job. The homework wasn't done by Luisa. La tarea no fue hecha por Luisa. Muy bien. Y en pregunta, ¿cómo sería? Aquí nos dicen que cambia. A ver, uno solo, a ver. A ver. A ver, Yadira, que me alzó la mano. Was the homework done by Luisa? Was, exacto. Was the homework. Vamos aquí. Done by Luisa. ¿Fue la tarea hecha por Luisa? Yes or no, yes, it was. O no, it wasn't. Va a depender de lo que nosotros respondamos. Por lo tanto, recordemos, ahora nos estamos enfocando en tiempo pasado. Los verbos los vamos a encontrar en tiempo pasado como did, pero ahora lo vamos a pasar a pasado participio. Ahora, por ejemplo, eso pasado participio de did es done. En esta ocasión, todo va a ser en pasado participio como en todo passive voice. A ver, trabajemos con otra oración. A ver, escribamos lo siguiente. My mom okay. My mom bought a new laptop. ¿Cuál es el object en esta oración? New laptop. A new laptop. Todo eso es el object. No solo laptop, no solo new, y no, es todo. A new laptop. Una nueva laptop. Todo eso es el object completo. No lo podemos partir. Muy bien. My mom bought a new laptop. Perfecto. Vamos a pasar entonces, como ya identificamos el object, vamos a pasarlo a passive voice. ¿Cómo comenzamos con oraciones afirmativas? ¿Cómo sería? My mom
A new laptop A new laptop. was somewhere. Was. Ahora, el verbo both en pasado participio, ¿cuál es? Was. Both. Both. No, Both. es el mismo. Exacto. Was both por quién? By my mom. By my mom. My mom. Exacto. Una nueva laptop fue comprada por mi mamá. Was bought. Fue comprada. By my mom. Por mi mamá. Muy bien. Es por eso la importancia del verbo to be. Porque decimos fue. El verbo, ese verbo está relacionado al verbo to be. En negación, por supuesto, va a ser wasn't. A new laptop wasn't bought by my mom. Y en pregunta va a ser was a new laptop bought by my mom. Muy bien, vamos ahora con otra en la cual no se emplee el where. Vamos con, a ver. Vamos a escribir aquí. Ok. Carlos watered the flowers. Carlos regó las plantas, las flores en este caso. Watered the flower. ¿Cuál es el object en esta oración? The flowers. The flowers. Byron, por favor. The flowers, exacto. The flowers. The flowers, ¿irá con was o con where? Where. Muy bien, porque está en plural. Ahora, vamos a pasar al verbo wear a pasado participio. ¿Cuál es su pasado participio? Watered. Water. Es el mismo. Recordemos que con los verbos regulares, los verbos regulares son a los cuales se les agrega ed. Los verbos que tienen ed son lo mismo en pasado participio. No cambian. No van a cambiar. Entonces, the flowers were watered by Carlos. Bien, exacto. Las flores fueron regadas por Carlos. Y eso es todo. Las flores fueron regadas por Carlos. ¿Cómo sería esta oración en negación? The flowers weren't watered Muy bien. by Carlos. Las flores no fueron regadas por Carlos. En esta ocasión tal vez fueron regadas por María, por Juana, pero no fueron regadas por Carlos. Muy bien. A ver. Ahora, en pregunta, ¿cómo comenzamos? Where The flowers Carlos. Exacto. Were the flowers watered by Carlos? ¿Fueron las flores regadas por Carlos? No, it was watered, but they were watered by, for example, by María, by Juan, o by Miguel, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos que ahora con el tiempo pasado se emplea verbo to be en tiempo pasado. Seamos cuidadosos con los verbos. Este verbo está en regular. Si nos presentan, por ejemplo, otra oración en forma regular, por ejemplo, vamos a colocar I fix the TV. Si uso la opción unificar. I fix the TV. Igual acá pueden combinar y tenemos I fixed the TV. Yo arreglé la televisión. Fix, en tiempo pasado. ¿Cuál será su pasado participio del verbo fix? Fix it. Fix it, es el mismo. Exacto. Es un verbo regular. Por favor, apaguen su micro si es que no están participando.
Muy bien. Los chicos ahí pueden usar. Silencio. A ver, silencio, chicos. Yo estoy hablando con su compañera. A ver, ya. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro que si es un verbo regular, el pasado participio es el mismo, básicamente. Vamos con la siguiente parte y luego nos vamos a practicar con el libro. Muy bien. Estas oraciones, por ejemplo, the chef prepared a meal, está en pasado. Prepare a meal was prepared by the chef. Analizamos que este verbo regular es el mismo en pasado. Entonces acá, vemos aquí, ¿no? Correcto, va a ser el mismo en pasado participio. A ver. Muy bien. Ahora que ya sabemos las oraciones respectivas, tanto en presente como en pasado, porque sabemos que en presente va a trabajar con su verbo to be en presente y el pasado va a trabajar con su verbo to be en pasado, aquí tenemos ambos ejemplos. Ahora sí los podemos diferenciar. Por ejemplo, a man cooks dinner. Un hombre, un señor, cocina la cena. A man cook dinner. Un hombre cocinó la cena. Estas oraciones están en active voice. Ahora, colocándolas a passive voice, recordemos que ahora nos enfocamos en el object. El nuevo object ahora es the dinner. Dinner is cooked by a man. Dinner was cooked by a man. Analizamos que la diferencia está en su verbo to be, porque en lo demás no hay ningún cambio. El verbo to be va a definir el tiempo de la oración. Siguiente ejemplo. Students do homework. Students did homework. We have the simple present and the simple past. Now, if we have to use these sentences we have to make these sentences into the passive voice, we're going to have homework is done by students. Homework was done by students. Por lo tanto, oración en presente, students do homework, verbo to be en presente. Homework is Vamos los done. dos, vamos a la hora que me dice, ¿sí? Excluir. A ver, estimada Alison, por favor, sé cuidadosa. Es la última advertencia. Por favor. Sé cuidadoso al menos con presionar la parte del botón que se relaciona el audio, porque estás interrumpiendo en este caso a tus compañeros, ¿sí? Muy bien. A ver, continuemos. Ahora tenemos aquí el verbo carry, que es el verbo alzar. Vamos a elaborar oraciones en active voice, como nosotros normalmente lo conocemos, que son las oraciones comunes y corrientes. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar con el verbo carry. ¿Cómo colocaríamos, o cómo diríamos? Carry, recordemos que es el verbo alzar. ¿Cómo diríamos? A ver, coloquémosle un nombre a esta chica. Pongámosle... Rosa. Rosa. Está bien, se va a llamar Rosa. Vamos a decir entonces, Rosa carga la caja. ¿Cómo lo diríamos? Rosa. Carries. Porque es tercera. Carries. La caja, ¿cómo es caja? The box. Excellent. A ver, the box. Rosa carries the box. Good job. Ahora, en pasado, ¿cómo sería? Rosa was. No, recordemos, estamos en active voice. Rosa cargó la caja. Carried. The box. Muy bien. Estas son nuestras oraciones en la voz activa. La voz activa es las oraciones comunes y corrientes que nosotros conocemos. Muy bien, ahora estas oraciones las vamos a pasar a passive voice. Comencemos con la primera oración. Rosa carries the box. La oración está en presente. Vamos a utilizar passive voice en presente.
The box, muy bien. The ¿Cómo box, Box the box is carried is carried by Carried. Rosa. Carried by Carried Rosa. By By Rosa. by by Rosa. Rosa. By Rosa. Muy bien, exacto. Vamos a trabajar con el pasado participio de carry, que en este caso es carried, es el mismo. Ahora, ¿cómo será en pasado? The box was carried The by box Rosa. Was carried by Rosa. was By Rosa. Muy bien. The box was carried by Rosa. And that's all. Y eso sería la manera en la cual se trabaja. ¿Nos damos cuenta? La diferencia está en su verbo to be. Siguiente. Tenemos en esta ocasión al verbo teach. Y podemos deducir o podemos formar la oración que es la profesora enseña a los alumnos. Muy bien. Entonces, el verbo teach en esta ocasión es un verbo irregular. Irregular, ¿correcto? Entonces vamos a irnos ya por ese lado que va a tener diferentes formas. Entonces, vamos, coloquemos la oración. Quiere decir, la profesora enseña a los alumnos en tiempo presente. ¿Cómo sería? The teacher The the teacher teacher. The teacher, a ver. The teacher teaches teaches Teacher. the teaches students. teaches students. The students. Exacto, the teacher teaches the students. Muy bien. ¿Cómo sería esta oración en tiempo pasado? ¿Cuál es su pasado participio del verbo teach? teacher Teacher. Teacher The teacher. Teacher es teaches. irregular. Es irregular. Teach. ¿Cuál es su forma en pasado? Es Couch. Teacher. Couch. verbo irregular. How. The Es students. similar a did, por The- ejemplo. How the students. Muy bien. How. Exacto. Ahora vamos a pasar estas oraciones. A ver, no se ve muy bien. Vamos a pasar estas oraciones al pasado participio. No, discúlpeme, vamos a pasarlo al passive voice. Entonces, vamos a tener... Ahora, ¿quién va a ser nuestro nuevo object? Students. The The students. students. the teacher the teach ¿Qué The sigue? students are The teached by the teacher. Are Teached. taught Taught The by teacher. teacher. by the teacher. Yeah. Students are taught by the teacher. A ver, vamos a agrandarlo. Siguiente parte. Entonces, ahora, en pasado, ¿cómo sería? the student The students were taught by the teacher. By the The By teacher. the teacher. Excellent, good job. So we're gonna have students are taught by the teacher. Students were taught by the teacher. Muy bien. Entonces, por lo tanto, vamos a deducir que todo va a depender ¿de quién? Va a depender del verbo to be. Y recordemos, si vemos un verbo irregular, tenemos que colocarlo, en este caso, en su respectivo pasado participio. Da la coincidencia que con el verbo teach es el mismo en el tiempo pasado y también en pasado participio. Da la coincidencia. Muy bien, es por esto la importancia que yo les mencioné hace unas clases de que por favor repasen su lista de verbos. Esa lista de verbos lo deben tener como una tabla de multiplicar. Así como se aprendieron la multiplicación, lo mismo con esta lista de verbos porque lo van a usar en todo el tiempo que ustedes estén estudiando inglés. Y ahora a los que han estado practicando se les facilita porque estamos trabajando con todas las conjugaciones del verbo si nos damos cuenta. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? No, teacher. No teacher. No. ¿Cuarta volvemos a entrar? No va a ser necesario volver a ingresar. El día de mañana vamos a continuar. A ver. Muy bien. A ver, esta parte is gonna be the same. Bueno, esta parte o esta práctica todavía lo voy a hacer para la siguiente clase, todavía final. Ya. Ok, bien chicos, nos vemos hasta el día
A ver, otra vez. Muy bien, entonces, por lo tanto, vamos a tener que con el tiempo pasado, en esta ocasión, vamos a trabajar con el verbo to be en tiempo pasado. Let's remember that was is gonna work with I, he, she, and it. Y were va a trabajar con you, we, and they. En resumen, was trabaja con todos los singulares y were va a trabajar con todos los plurales. Y como estamos trabajando ahora con el tiempo pasado, la estructura del passive voice no cambia. Se sigue trabajando con un subject, el verbo to be, y luego tiene que venir el verbo en pasado participio. En esta ocasión tenemos invited, cleaned, examined, pero estos verbos son regulares, es por eso que están con ed y no hay ningún cambio. Given, en este caso, sí necesita un cambio. Por ejemplo, tenemos al verbo play. ¿Cuál es su pasado del verbo play? Play it. Play it. Play it. Play it. Exacto. ¿Y cuál es su pasado participio? Play it. Play it. Play it. Es Play el it. mismo. Muy bien, es el mismo. Entonces, con los regulares va a ser su misma forma en pasado, su misma forma en pasado participio. Recordemos eso. Solo con los regulares, porque con los irregulares no sucede eso. Ya vimos que tienen hasta 3 formas. Lo que pasa con go, que su pasado es went, y que su pasado participio es gone. Tiene 3 formas. ¿Ven? La importancia de practicar los verbos en